Lo miré por un momento hasta que Joseph se despertó y en su la ropa habitual y gastada salió a buscar café del refrigerador. ¿Qué estás mirando? Este cuadro que hiciste cuando eras pequeño solía colgarse en la pared. ¿Recuerda ese? Joseph tomó un sorbo de su café. Su expresión era anormalmente rígida. Estella dijo: Lástima que esta pintura esté en el reverso de un volante, lo que implica que fuiste pobre con mis palabras. Joseph resopló de risa. No es que no tuviera papel para dibujar y no dibujé en el reverso de los volantes porque estábamos ahorrando dinero o algo así. Realmente, sí, siempre mirabas tan de cerca la vela. Flyers, ¿verdad? Me imaginé que si dibujaba en la parte posterior del volante de ese día definitivamente verías mi pintura. Me sorprendió tanto que lo miré boquiabierto y de repente me llené de diversión. Estallé en carcajadas. Joseph, sorprendido por mi risa, se unió y nuestra casa quedó envuelta en alegría. La próxima vez encontraré una mujer que también te aprecie. Ahorrar también es bueno para el medio ambiente. Después de todo, seguramente encontrarás a alguien maravilloso. Transmití este sentimiento en mi corazón. Continuaré apoyando a Joseph from the Shadows. No tengo intención de aceptar a Joe, solo ponerlo en alguna instalación o algo así. La realidad de perder a mi marido por un ataque al corazón. Habíamos estado casados solo un mes. El matrimonio, que terminó demasiado pronto, me dejó con Joe, el hijo de mi marido, de una relación anterior a pesar de la rara apariencia de su madre biológica. Joe ni una sola vez miró hacia arriba y permaneció encorvado desde su asiento en la funeraria. Todos parecían mostrar simpatía por Joe desde la distancia, pero sus actitudes cambiaron al presenciar el comportamiento de Emma. Es inevitable ser hijo de una madre así y la sangre del niño tampoco es buena. Eventualmente, los familiares de Mike comenzaron a hacer comentarios egoístas. Para llevar a Joe en tu lugar tal vez definitivamente no podamos. Me levanté lentamente y corrí hacia el lado de Joe mirándolo a la cara. ¿Estás bien? Quiero ir a otra habitación. Oye, no necesitas cuidar de mí. Puedo ir a un facilidad o algo. Sintiendo una opresión en mi pecho antes de que pudiera siquiera pensar que estaba abrazando a Joe. Podía sentir las miradas frías de quienes nos rodeaban y luego alguien comentó audiblemente lo que agitó mis emociones: criar al hijo de un marido muerto es una locura. Alejarse de Joe. Apreté el suyo. Mi declaración enfática fue recibida con escepticismo por todos en la funeraria y luego un hombre pequeño sentado en las sillas de la funeraria tosió suavemente antes de caminar hacia y me miró a los ojos. Era Tom, mi padre, a quien no había visto en mucho tiempo. ¿Estás diciendo que criarás al niño tú solo? Sí, haré del hijo de Mike algo de lo que estar orgulloso. No seas ridículo, papá. De repente, jalé el brazo de Joe hacia él y salí furioso de la funeraria. Mi nombre es Nancy. Vivía con un hombre que conocí en la universidad pensando que nos casaríamos algún día, en un día cualquiera, no en un aniversario especial. Me dio algo así como una propuesta. La propuesta, pero después de un tiempo decidí ir sola al ginecólogo. Fue porque cuando le dije a una amiga que podría casarme con mi novio, ella me había preguntado si no te van a revisar mientras estaba sentada en la limpia sala de espera del ginecólogo. Escuché una conversación. Fue entre una hija de unos 20 años y su madre discutiendo el próximo matrimonio de la hija el próximo mes. No tenía la intención de dejar caer pero la madre habló en voz alta mencionando que su hija estaba allí para un cheque nupcial recibiendo la propuesta de mi novio con la que vine aquí. Oye, si encontraras una enfermedad, ¿aún te casarías con tu ser querido? La cálida luz del sol a través de la ventana iluminó la sala de espera mientras el padre y el niño que terminaron su consulta antes se fueron con una sonrisa. Era mi turno. Para el examen. Cuando salí del hospital después del examen, el anteriormente sunny sky se había nublado y parecía que podría llueve en cualquier momento. Semanas después, los resultados del examen revelaron que mi cuerpo tiene dificultades para concebir hijos. Eventualmente rompí con ese novio. No le expliqué el motivo, o debería decir que no quería su simpatía tampoco. Nunca había querido que los niños evitaran la mirada de los niños de las familias que pasaban. Tuve que decirme a mí mismo que no me gustaban los niños o sentí que me hundiría en la desesperación. Años más tarde conocí a Mike, un hombre de un negocio, y me enamoré. Para él, a pesar de haber decidido no volver a enamorarme nunca más, me sentí atraído por la expresión solitaria de Mike.
Le invité a Mike a sentarse junto a la ventana de un café cerca de mi lugar de trabajo, entonces podríamos haber estado tratando de entendernos como si estuviéramos decidiendo, Mike. Me enderecé y comencé a hablar. En realidad estoy divorciado. Tengo un hijo y vivimos juntos. Veo que eso está bien para mí y además tengo dificultades para concebir que, así que quiero criar a tu hijo como si fuera mío. En este momento nunca había conocido a Mike. Hijo, pero estaba decidida a apreciarlo si fuera mío. Mike sonrió tristemente por un momento antes de susurrar en una voz suave y fina gracias, y así fue como comenzó nuestra relación. La ex esposa de Emma, Mike, aparentemente abandonó sus deberes domésticos y de cuidado de niños y dejó él en casa. No está claro si esa fue la causa directa, pero Joe, su hijo, debe haberse sentido solo a pesar de tener solo 10 años. Salía con amigos mayores cerca de la estación hasta altas horas de la noche. El trabajo de Mike lo mantenía ocupado y a menudo regresaba tarde a casa, dejando poco tiempo para me conecté con Joe poco después de que empezamos a salir. Pedí la oportunidad de conocer a Joe y le dije sinceramente que estaba considerando seriamente casarme con Mike. Luego decidí visitar su casa todos los días, preparar comidas y pasar tiempo con Joe. Quería evitar que Joe saliera por la noche para poder terminar mi trabajo temprano y siempre venía por la noche a cocinar. Eso solo hacía que Mike estuviera profundamente agradecido y un año después de nuestra relación decidimos casarnos legalmente y convertirnos en padres de Joe. Me llenó de felicidad. No informamos de nuestro matrimonio a mis padres. Los padres de Mike ya habían fallecido. No era que tuviera una mala relación con mis padres o alguna circunstancia especial. Simplemente no los había visto en muchos años. Fui criado por mi padre después de perder a mi madre a una edad temprana. Me esforcé más que nunca en cocinar para Joe y hacer tantas cosas maternales como fuera posible, pero no tenía un modelo maternal a seguir. Mi padre siempre estaba ocupado con el trabajo y yo no tengo muchos recuerdos de haber sido engañados con mujeres jóvenes que parecen ser empleadas de la fábrica de vidrio de mi padre. Vendrían a hacerme compañía y a cocinarme por turnos. El sonido del tintineo del vidrio resonaba en la fábrica cercana hasta que la noche todavía perdura en mis oídos. Cuando fui ver a mi padre en la fábrica queriendo verlo, me reprendieron severamente, así que me escondí en las sombras y lo observé desde lejos. Desde lejos vi a mi padre mirando el vidrio fundido en la oscuridad. Fábrica había un macizo de flores muy pequeño. En la esquina de la fábrica donde florecían flores blancas en forma de estrella, recuerdo vívidamente haber cogido una de esas flores blancas y haber esperado solo en casa mientras esperaba el regreso de Mike para confirmar que Joe se había quedado dormido. El pensamiento de mi padre de repente cruzó por mi mente. Debería visitar a mi padre. Quiero presentarles a Mike y Joe. Tenía curiosidad por su reacción cuando estaba a punto de buscar el contacto de mi padre en mi teléfono móvil. Me llamó un número desconocido. Respondí el teléfono. Hacía frío. La voz de una mujer. No lo hice. Quería correr allí, pero dudé porque Joe estaba durmiendo y esa vacilación es algo de lo que me arrepentiría por el resto de mi vida. Una hora después de haber sido llevado al hospital me informaron que Mike había fallecido. El médico luego me explicó que parecía ser un ataque al corazón la causa de la muerte. No me importaba, lo que quería saber no era por qué murió Mike, sino cómo se suponía que Joe y yo íbamos a vivir sin él. Mecánicamente Joe, como yo, probablemente no podía captar la realidad. Sentado en la silla de la funeraria con la misma expresión de siempre, miré al suelo con tristeza. Apareció una mujer vestida de manera extravagante y los familiares de Mike comenzaron a discutir con ella después de que ella se acercó a ellos. Escuché la conversación con claridad, pero ella era la ex esposa divorciada de Emma. Mike, aparentemente presionando desesperadamente sobre una herencia o la falta de ella. Los familiares explicaron que no hay nada de eso en medio de esto. Se sintió como si alguien hubiera preguntado qué sería de Joe. Los gritos de Emma causaron una gran escena en el funeral. No tengo intención de acoger a Joe, simplemente lo puse en alguna instalación o algo así. ¿No ves que él es el que está más herido? ¿No puedes hablar tan irreflexivamente? Oh, ¿eres la nueva esposa de Mike? He oído hablar de ti. Murió poco después. ¿Puedes hacerlo mientras yo seguía mirándolo en silencio? Emma se encogió de hombros y sonrió.
pareces joven, será mejor que tomes una decisión de la que no te arrepentirás. Con esas palabras de despedida, ella dejó la funeraria a pesar de que su verdadera madre apareció por primera vez en mucho tiempo. Joe ni una sola vez levantó la vista. Todos parecían mostrar simpatía por Joe, pero sus actitudes cambiaron después de presenciar el comportamiento de la ex esposa. Está claro que al ser hijo de una madre así, ese niño tampoco puede recibir ayuda. Comenzaron a circular rumores de que es imposible luchar contra la sangre y que eventualmente no hay obligación de criar a un niño que no está relacionado por sangre. Los familiares de Mike comenzaron a hacer comentarios egoístas. ¿Quién se llevará a Joe en tu lugar? Tal vez definitivamente no podamos. ¿Estás bien? Quiero ir a otra habitación. Oye, no necesitas cuidar de mí. ¿Puedo ir a una instalación o algo así? Una opresión en mi pecho antes de que pudiera siquiera pensar que estaba abrazando a Joe. Podía sentir las miradas frías de quienes nos rodeaban. Alguien dijo lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar criar al hijo de un marido muerto. De Joe apreté su mano y les grité a los familiares que miraban desde la distancia sin importar lo que digan: criaré a este niño adecuadamente, cálmate un poco, no tienes obligación de hacer esto honestamente, sería mejor para tu futuro simplemente ponerlo en una instalación cerrada. Incluso si estoy solo me aseguraré de criarlo bien. Mi declaración desafiante fue recibida con escepticismo por todos en la funeraria. ¿Qué sería de la vida de Joe si yo también desapareciera de su lado ahora que Mike se había ido? No dejaré que se sienta solo como lo estaba yo cuando era niño. Me niego a permitir que eso suceda. Entonces un hombre pequeño sentado en las sillas de la funeraria tosió suavemente antes de caminar hacia mí y mirarme fijamente a los ojos. Era Tom, mi padre, a quien no lo había visto en mucho tiempo. ¿Estás diciendo que criarás al niño tú solo? Sí, haré algo con el hijo de Mike. No bromees, no tienes idea de lo difícil que va a ser. Papá de repente jaló el brazo de Joe hacia él y se enfureció. Salí de la funeraria ignorando las reacciones de asombro de los otros familiares. Nos enfrentamos en el estacionamiento justo afuera. Lo seguí y traté de alejar a Joe de mi padre, pero fui empujado hacia atrás con una fuerza que hinchaba su pequeña estatura. Tu nombre es Joe, ¿verdad? Soy tu abuelo, ¿qué te parece? Tendrías que mudarte, pero ¿vendrías a vivir conmigo? Hay una fábrica cerca de mi casa donde trabajo. Hay un poco de ruido mientras Joe luchaba por responder a la repentina invitación. Papá se volvió hacia mí con una expresión triste. Miro y dijo Nancy, vuelve a casa. Sugirió que sería triste y difícil que un niño fuera criado solo por una mujer y que debía regresar a mi casa familiar después del funeral. Los familiares dejaron de molestarme con comentarios innecesarios. Era como si ya no quería involucrarme con Joe y yo. Había estado decidida a criar a Joe por mi cuenta, pero fue solo una bravuconería. En realidad estaba asustada, ansiosa y quería desaparecer. Joe no había llorado desde que Mike falleció y yo aún no había sentido el dolor. Para llorar después de eso Joe y yo dejamos nuestro apartamento y nos fuimos de casa. Papá vino a recogernos y nos dirigimos a la casa de mi infancia en su auto. El paisaje que pasaba por la ventanilla del auto parecía melancólico, haciéndome sentir como si los recuerdos que tenía con Mike fueran alejándonos cada vez más. Al regresar a casa, una nueva vida para Joe y para mí comenzó desde su primer día en la nueva escuela. Algo andaba mal con Joe. Casualmente lo animé diciéndole que no es fácil hacer amigos de inmediato y lo envié a la escuela como de costumbre al día siguiente. El día que comencé a ayudar en la fábrica de vidrio, mi padre corría dentro de la fábrica. Algunos artesanos masculinos soplaban vidrio para hacer platos. Profundamente conmovido ahora como adulto haciendo el mismo trabajo que me regañaron por mirar desde la distancia cuando era niño porque era peligroso. Entre los empleados había una señora veterana que solía cuidarme y ella felizmente comentó cómo era la una vez pequeña Nancy. Ya soy un adulto, aunque papá ya no fabrica vidrio como artesano activo. Estaba charlando con lo que parecía un vendedor en un pequeño escritorio cerca del taller. De vez en cuando observaba el proceso de soplado de vidrio por el rabillo del ojo mientras hacía mi trabajo. El vidrio fundido que brillaba anaranjado en el horno, recogido en el extremo de una varilla larga y soplado en forma de globo, era nada menos que magnífico. Sentí un ligero deseo de probarlo yo mismo,
pero no había una atmósfera para que los principiantes experimentaran el soplado de vidrio. En esta fábrica el artesano trabajó silenciosamente formando vidrio con fluidez. Darme cuenta de que mi padre era quien lideraba a estos hábiles artesanos me llenó de un poco de orgullo en ese momento. Parecía que el hecho de que Joe y yo no tuviéramos parentesco consanguíneo ya se había convertido en un rumor del vecindario y muchos estudiantes de su escuela estaban hablando a sus espaldas. Al escuchar esto, me dejó con el corazón apesadumbrado mientras comencé a caminar, lleno de varios pensamientos. No había sido completamente consciente de esto, incapaz de siquiera imaginarlo. Era algo que debería haber considerado, pero nunca se me había pasado por la cabeza. En su mayoría estaba invadido por arrepentimientos, excusas, un deseo de escapar y el fuerte deseo de que Mike todavía estuviera aquí conmigo. Regresando a casa caminé por el pasillo y llamé a la puerta de la habitación de Joe. Joe, ¿puedo entrar? No la abras. La voz un tanto caballo de Joe se escuchó después de tomar un respiro. En voz baja dije, lo siento. Joe, si te parece bien, ¿podrías contarme qué está pasando en la escuela? Joe no respondió. Me quedé frente a la puerta por un tiempo antes de finalmente rendirme y comenzar a preparar la cena. Día a día, las conversaciones con Joe disminuyeron, tal vez él. Sentí mis sonrisas forzadas mientras intentaba preguntar sobre la escuela. Él dejó de compartir nada sobre su vida diaria. Eventualmente Joe dejó de ir a la escuela y comenzó a mudarse en su habitación viviendo como un recluso, aunque se suponía que debía estar en la escuela por las mañanas. Regresé a casa después de irme a trabajar, incluso en el trabajo donde necesitaba concentrarme. Con mi padre que me había dejado para concentrarme en su trabajo durante mi infancia, pero papá seguía llamándome después del trabajo. Háblame si algo anda mal, decía repetidamente a pesar de su insistencia. No podía confiar en papá cada vez que decía hablar con él si pasaba algo. Sentí como si me estuviera recordando que debía proteger a Joe, lo que me llevó a reflexionar todas las noches hasta que se me ocurrió una idea. Sonreí un poco, compré un teléfono móvil que coincide con el mío. Si es difícil hablar sobre cosas de la escuela, puedes enviarme un mensaje de texto, tal vez pueda ayudarte. Vale. Joe acunó con cuidado el nuevo teléfono móvil colocado sobre la mesa con ambas manos durante un rato. No había contacto de Joe considerando que no había tenido tiempo de enseñarle a usar el teléfono móvil. Parecía natural hasta que un día de repente recibí un mensaje que decía que había aprendido a usar el teléfono móvil de un amable empleado del Glass. Como madre, quería hacer todo lo que pudiera, pero incluso después de escuchar sobre su vida escolar, no había mucho que pudiera hacer para ayudar excepto enviar palabras de aliento a través de mensajes. Todavía me preguntaba si eso había hecho feliz a Joe. Después de conseguir el teléfono móvil comenzó a ir a la escuela con regularidad y comenzó a llevar una vida escolar normal. Incluso cuando era un estudiante de secundaria fue a la escuela con diligencia sin causar ningún problema importante y finalmente para entonces Joe ya era estudiante de secundaria y ya no necesitaba comunicarse a través de mensajes y me hablaba cara a cara sobre su día en la escuela, impresionándome con su franqueza. Un día festivo, papá llevó a Joe a un recorrido por el interior de la fábrica de vidrio, que estaba cerca del horno de alta temperatura usado para formar vidrio, un área de la que cuando era niño me habían advertido constantemente que me mantuviera alejado porque era peligroso. Ver cómo le enseñaban cuidadosamente a Joe y experimentar cómo hacer un vaso de vidrio básico me llenó de inmensa alegría desde ese día. Joe estaba en su tercer año en la escuela secundaria y no estaba interesado en ir a la universidad ni tampoco él estaba entusiasmado por conseguir un trabajo. Luchaba por decidir una carrera, la presión del maestro y la incapacidad de elegir un camino de posgrado hasta el invierno podría haber sido en parte culpa mía como padre. Durante los fines de semana mientras yo estaba ocupado con el papeleo en un rincón de la calle la fábrica, Joe y papá tomaban descansos juntos sentados y mirando el horno de vidrio calentado. ¿Tiene sentido hacer trabajo manual en una era en la que la mayoría de las fábricas están haciendo la transición a máquinas para la producción de vidrio? Joe le preguntó a papá por curiosidad, a lo que papá respondió con una mirada pensativa cruzándose de brazos. Durante su adolescencia no está claro cómo Joe veía a papá como un artesano, pero papá parecía reflexionar profundamente sobre las palabras de Joe. La gente dice que nuestro trabajo es una industria en extinción,
pero todavía nos ganamos la vida con ello, lo que significa que hay valor hay gente que aprecia el vaso que hago, no tienes miedo de arruinarte. Para ser honesto, me aterroriza la bancarrota, da miedo. Les llevé tazas de café usando los vasos de vidrio que Joe había hecho en su práctica. Papá miró el vaso de Joe y tomó un sorbo de su café mostrando una pizca de tristeza cuando Machín comenzó a hacerse cargo de la industria del vidrio. Perder la cabeza por todo el trabajo. Me pregunto si mamá también se sentía sola. Probablemente apenas cuidé a Nancy. La idea de que ella solo me tenía a mí, su única familia, me asustó muchísimo. Papá miró alrededor de la fábrica. Perdí a mi esposa poco después de comenzar esta empresa, pero no tenía el lujo de llorar. Necesitaba dinero para criar a Nancy. Tenía que mantener la compañía en funcionamiento para apoyar a mis empleados. Estaba desesperado por no entristecer a mi amada hija. Papá patético. Cierto, yo era solo un hombre que solo podía pensar en sí mismo. Vacilante, extendí la mano y toqué la mano de papá. Sus manos eran delgadas pero grandes, con dedos largos. Manos que habían creado innumerables vasos. Me arrodillé antes de que papá finalmente envolviera ambas manos alrededor de la suya. Algo resonó dentro de mí como si algo le hablara a mi corazón. Gracias, papá, por criar. ¿No me escuchaste? No hice nada. Simplemente tenía un miedo desesperado de perder la esperanza. No. Sabía que tú sí. Sabía que papá estaba trabajando duro para mí. Solía ver a mi padre trabajar duro desde afuera de la fábrica, siempre encontrando maneras de pasar. En ese momento, en la entrada de la fábrica, alguien había plantado el macizo de flores hecho a mano que cambiaba con las estaciones y un día, cuando yo aún era joven, uno de mis empleados me enseñó quién había estado haciendo estos macizos de flores. Me dijeron que fue papá quien los plantó. No había manera de que papá pudiera estar interesado en las flores. Seguramente fueron plantadas para mí, pensando que a todas las chicas les gustan las flores. Ahora ya no se plantaron más flores allí cuando las estrellas que habían brotado de las semillas llevadas por el viento florecieron alrededor de la fábrica. Las intrincadas obras de vidrio que creó eran puramente magníficas y tanto Joe como yo lo respetamos por ello. A medida que pasó el tiempo, Joe se casó con una mujer presentada por papá y construyó una casa dúplex insistiendo en que vivamos juntos. A pesar de mi negativa inicial, papá también fue invitado a vivir con nosotros, pero se negó. Finalmente, cuando nació mi nieto y Joe estaba ocupado con el trabajo, yo me ocupé del bebé. Caminando con el bebé señalé a Joe trabajando en la fábrica. Mira, ahí está papá. Inclinó ligeramente la cara de mi nieto para mirar a Joe sin decir una palabra. El bebé de repente señaló una pequeña estrella lily a nuestros pies, las delicadas flores en forma de estrella esparcidas alrededor la fábrica, y mientras dejaba al bebé en el suelo, felizmente jugaba con las flores. ¿Qué estás haciendo? Eso es peligroso. Joe salió de la fábrica regañando pero mirando a su hijo con alegría. Espero proteger esta pequeña vida que yace. Más allá de esta sonrisa, siempre puedo. No volveré a comer una orden de pizza tan barata en un restaurante de lujo. Casarme, incluso si es pizza barata, es de una tienda adecuada. Protesté, pero no pareció tener ningún efecto en Cady, quien solo resopló con desdén. Eso no puede ser cierto. Tengo gusto por la buena comida. Esto es simplemente algo barato. Pide una pizza. Un restaurante de alta gama, rápidamente exigió Cad con arrogancia. Al darme cuenta de que era inútil discutir con ella, sentí de mala gana agarrando mi teléfono móvil en mi bolsillo. Sí, entiendo, mi nombre es Rebecca, soy una ama de casa de 73 años. Una vez aspiré a ser soy artesano en mi juventud, pero ahora vivo una vida pacífica con mi esposo. Mi esposo Neil proviene de una larga línea de agricultores y, naturalmente, se hizo cargo de la granja familiar. Incluso ahora, a los 75 años, trabaja duro todos los días cultivando vegetales. De pocas palabras, cuando nos casamos a través de un matrimonio arreglado, pero su amor por la agricultura es intenso. Él siempre se preocupa por sus vegetales en los días de tormenta. Me enamoré de su naturaleza trabajadora. Neil puede que no sea bueno con las palabras, pero siempre se preocupa por mí y prioriza lo que quiero que hacer. Si necesitas dinero, trabajaré más duro y ganaré más, dijo una vez sonrojándose, lo que me hizo feliz. Sus palabras, aunque pocas, siempre me conmueven los días normales que paso con Nell son símbolos de felicidad para mí. No sabía que nuestra vida tranquila como pareja estaba a punto de ser amenazada. Mamá, encontré a alguien con quien quiero casarme.
Ethan me envió un mensaje un día mientras miraba mi programa de televisión habitual a la hora del almuerzo. Cuando vi ese mensaje, mi corazón casi se sale del pecho. Ethan, que ahora tiene 40 años, es ingeniero de sistemas. Es un hombre de pocas palabras como Nell y nunca pensé que tendría una relación con una mujer, aunque estaba bien con que Ethan permaneciera soltero. Tenía un ligero deseo de ver a mis nietos. Ethan, siendo nuestro único hijo, casi me llevó a rendirme. Al ver a mis nietos temblar de alegría, luché por calmarme mientras el representante le respondía a Ethan. Realmente estoy muy feliz de traerla en cualquier momento. Una respuesta llegó inmediatamente a mi emotivo mensaje y los arreglos se desarrollaron sin problemas. Luego la traeré durante el fin de semana después del próximo. Gracias, sí, estoy deseando que llegue. Cuando le conté a Nell, que acababa de regresar del trabajo, sobre el matrimonio de Ethan, incluso al normalmente reticente Nell, me pregunto cómo será ella, y él también tuvo una sonrisa en su rostro aparentemente elevado. Los dos habíamos fantaseado con que Ethan traería a casa una esposa maravillosa algún día. Ahora que la fantasía se estaba volviendo realidad, no pude contener mi emoción. Entonces llegó el domingo prometido. Desafortunadamente era un día de fuertes lluvias y vientos fuertes. Así que Nell salió a trabajar diciendo que necesitaba revisar los campos. Me decepcionó perderme el día de nuestra reunión familiar, pero sabía que Nell valoraba su trabajo, así que no lo detuve solo. Preparé té y bocadillos esperando a que Ethan y su novia llegaran. Llega mamá. Estoy en casa. Después de un rato escuché la voz de Ethan en la entrada, seguida por el sonido de un paraguas siendo doblado. Bienvenido de nuevo. La lluvia fue terrible, ¿no es así? Sí, estamos empapados. Esta es Cady, la mujer que estoy planeando. Los recortes mostraban algo de piel. La parte de abajo eran pantalones delgados pero en un color verde sorprendentemente brillante, no apto para una reunión familiar. A primera vista Cady era una belleza con una figura de modelo. Nunca imaginé que Ethan terminaría con alguien como ella. Estaba asombrado, pero más que eso estaba preocupado por la actitud de Kat, no solo por su apariencia, sino por su incapacidad de decir siquiera un saludo cortés, lo que me dejó sin palabras. Habiendo tenido poca interacción con tipos tan llamativos en mi juventud, luché por encontrar la distancia adecuada para seguir con su sentimiento repentino. Tenso y anormalmente rígido. Por favor, ven por aquí. Me las arreglé para decir, ¿no está papá aquí hoy? Después de que los tres nos sentamos, Ethan notó mi malestar y inclinó la cabeza de manera exagerada. Sí, quiere revisar los campos debido al clima que veo. ¿Qué clase de suegro es el que estoy sintiendo? Un poco inquieta por el futuro. Cady, que jugaba con las puntas de su cabello, expresó su insatisfacción. Ethan parecía inquieto. Dijo que papá es granjero. No se puede evitar que el mal tiempo afecte las ganancias. Trató de calmar a Cad. Lo siento por eso. Por cierto, Cad, eres bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Decidí cambiar de tema y hacerle algunas preguntas a Cad. Pregunta. Cady miró hacia otro lado y Ethan miró torpemente hacia abajo. Algo sobre el comportamiento de Ethan era extraño y yo dudaba si a Cad realmente le agradaba. Ethan, nos llevamos bien. Justo el otro día fuimos a ver una película juntos. Sí. Esa película de guerra era tan aburrida que me quedé dormido en él. En medio de la reunión familiar se vio envuelta en una atmósfera incómoda mientras Cady estaba en el baño. Le pregunté a Ethan. ¿Ethan realmente te ama? Por supuesto que sí, pero está un poco malcriada por ser la más joven de la casa y siempre salirse con la suya. Lo veo, pero no lo hago. ¿Crees que su actitud es demasiado? ¿Qué puedo decir? Ella siempre es así. Ethan parecía tímido, parecía bastante enamorado de la belleza del gato y no encontró su actitud particularmente mala. No estaba convencido, pero si Ethan estaba de acuerdo, decidí no hacerlo. Interferir aún más, sobre todo, estaba ansioso por ver a mis nietos. No quería arruinar su decisión y arruinar su futuro con la actitud del gato sin cambios. La reunión familiar terminó y se fueron. Nell regresó justo cuando se iban. ¿Cómo fue?, preguntó. Bien. Digamos que le falta un poco de sentido común al escuchar mi opinión. Nell pareció reflexionar por un momento y luego fue a su habitación. Suspiré y comencé a preparar la cena. Un mes después de la peor reunión familiar, Ethan y su esposa registraron su matrimonio y se casaron oficialmente. Ethan envió una foto de ellos presentando su registro de matrimonio como de costumbre.
Dualcadi estaba vestida de manera extravagante, su vestido corto exponía completamente sus muslos y, de hecho, tenía una gran figura. Y su esposa rápidamente construyeron una casa en una ciudad costera, era un área donde vivía gente rica con calles hermosas, naturalmente, los bienes raíces eran caros, pero Ethan, que había sido ingeniero de sistemas soltero hasta los 40 años, parecía haber ahorrado una cantidad considerable de dinero. El anillo de bodas era una pieza de $10,000 de una marca famosa, lo cual me sorprendió. Estoy seguro de que Kat insistió en un anillo de marca de alta gama. Ethan nunca estuvo muy interesado en las marcas porque me sorprendió su nuevo comienzo en la vida. Estaba esperando escuchar sobre un embarazo, entonces recibí una llamada directa de Kat a mi teléfono móvil. Hola, soy Rebecca hablando a Rebecca, estoy de compras ahora mismo y hay este vestido que realmente quiero comprar, ¿qué quieres decir? Me sorprendió su repentina llamada y solicitud. Entonces, ¿puedes venir ahora? No estás trabajando y debes estar libre. Finalmente entendí lo que Cady estaba insinuando. Ella quería que fuera a comprar el vestido que deseaba. Su petición irrazonable me dejó suspirando. Tal vez deberías preguntarle a Ethan sobre eso, ¿no? Para hacerle a una suegra que no tiene hijas siempre quise ser amable con la esposa de mi hijo, sin embargo no puedo permitir que sea presuntuosa, solo quiero atender solicitudes razonables. Cad estaba lejos de ser la nuera, yo había imaginado esto como algo irrazonable, una solicitud lo dejó en claro. Incluso pensé que quería mantener mi distancia de ella tanto como fuera posible después de que Cad me llamaba a menudo para pedir favores como, ¿puedes recogerme o no puedo pagar, en el hospital, puedes pagar por mí? Sus solicitudes eran a menudo imprudentes y generalmente involucraban dinero. No tengo dinero en efectivo a mano, siendo una razón común para sus llamadas. No cumplí todas las veces, pero ignorar todas las solicitudes de Kat complicaría nuestra relación. Así que a regañadientes cumplí con una de cada 3 de sus demandas. Al final no pude soportarlo más y confronté a Ethan sobre el comportamiento de Katy. No se puede evitar. La familia de Katy es rica, así que está acostumbrada a salirse con la suya. Ethan dijo suspirando. De hecho, lo había sentido. Riqueza por el aura de los padres de los gatos cuando los conocí, sin embargo, esa es una historia diferente. Comencé a preguntarme si la indulgencia de Ethan era el problema, aún así, ¿también estás cediendo a sus caprichos si lo haces? Cady nunca cambiará, lo sabes bien, lo sé, pero sin Cady. No creo que pueda volver a casarme. Básicamente, Ethan, hipnotizado por el gato, Bella se había casado con ella, pero él estaba exasperado por su comportamiento desenfrenado. Debo decir que Ethan, de 40 años, casarse con una mujer así fue realmente milagroso. Ethan es consciente de esto y quiere mantener el matrimonio a toda costa, así que por favor ignore un poco sus caprichos. Intentaré hablar con ella gradualmente. Ethan pidió que Ethan sea un hombre de pocas palabras y, como yo, tiene una naturaleza amable, probablemente le resulte difícil soportarlo. Hasta la tiranía de Kat. Conozco mejor el temperamento de Ethan, por eso fue frustrante escuchar esto. Manteniendo esta frustración en mi corazón llegaron las largas vacaciones y Ethan y su esposa visitaron nuestra casa. Estamos en casa, esta casa sigue tan anticuada como siempre. Patty se quejó mientras se quitaba los tacones altos en la entrada. Estaba vestida inapropiadamente para ella edad con un top corto y minifalda, incluso Nell, que estaba inusualmente fuera del trabajo ese día, frunció el ceño como de costumbre. Ignoré el atuendo del gato y los comentarios groseros, por favor, entré. Dije que los invité a la casa. Kat probablemente había venido con Ethan para las vacaciones de mala gana y no lo hizo. Realmente no quiero estar aquí. Su desgana fue transparente, haciéndome sentir incómodo. Había pedido pizza pensando en una comida con Ethan y su esposa que estaban de visita después de mucho tiempo. ¿Nell siempre trabaja? Sí, estaba bien que él no trabajara hoy. Bien, se preguntó como si deseara que Nell no estuviera en casa, haciendo que las cejas de mi esposo se movieran. Dejé la pizza en la mesa del comedor tratando de aliviar la atmósfera incómoda entre ellos. Vamos, comamos, debes tener hambre mientras Ethan exclama. Se ve delicioso. Cady hizo una mueca mirando.
nosotros congelados, nuestras manos se detuvieron en el aire sobre la pizza. Los ojos de Katy brillaron ferozmente, como un león listo para atacar. Incluso si es una pizza barata, es de una tienda adecuada. Discutí temblando de ira pero tratando de mantener la calma. Sin embargo, mis palabras parecieron no tener efecto en Katy. Actué tan terriblemente en casa, dándome cuenta de que razonar con el Katy era inútil. Sentí de mala gana agarrando mi teléfono móvil en mi bolsillo. Sí, entiendo. Me levanté en silencio y me dirigí a la cocina, enfurecido por la actitud del gato. Estaba pensando en una forma de enseñar una lección de Kat. Me tomo un momento para hacer esto. Solo hazlo rápido, Patty ordenó. Al escuchar su tono me sentí libre de tomar represalias. Llamé a Nell al estudio para compartir mi plan. Su actitud es demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Nell normalmente está tranquilo conmigo. Estaba visiblemente molesto por el comportamiento del gato, que muestra una rara expresión severa. Ordenaré la pizza en un restaurante de lujo como quiere el Katy, y hay algo más que me gustaría hacer. ¿Qué es? Compartí mi plan con Nell y luego comprendí que se cruzó de brazos. ¿Podrías simplemente darle una lección? Sí. Nell regresó al comedor y llamé a un restaurante de lujo para pedir varias pizzas. El gasto fue un poco doloroso, pero parecía un pequeño precio a pagar si eso significaba darle una lección de Kat mientras esperamos. La pizza del restaurante de lujo. ¿Por qué no sales a caminar? Le sugerí a Ethan que mirara de reojo a Kat, que estaba sentado con las piernas cruzadas y Saki sin tocar la pizza que servimos inicialmente. Ethan quería aliviar la incomodidad y aceptó mi sugerencia. Sí, eso suena bien. Rápidamente estuvo de acuerdo. Una caminata no es la pizza del restaurante de alta gama aquí, pero acabo de pedirla, así que podría tomar unos 30 minutos. Parecían bastante ocupados. Realmente, esto es insoportable. Katy se levantó y salió de la casa con Ethan después. Confirmando que se habían ido, inmediatamente comencé a preparar mi plan con la ayuda de Nell. 30 minutos después, cuando llegó la pizza del restaurante de alta gama, Ethan y Katy regresaron. Katy todavía luce disgustado. La pizza del restaurante de alta gama ha llegado, por favor, disfrútala. En platos nuevos frente al Katy, colocando el empaque del restaurante de lujo discretamente sobre la mesa. Esto definitivamente es diferente de la pizza delicious normal. Es genial escuchar que el Katy se veía dichoso sosteniendo su mejilla. Un marcado contraste con su comportamiento anterior. Rebecca, deberíase ordenado pizza en un restaurante de alta gama desde el principio. Es natural cuando tienes invitados. Katy, eso es demasiado. Ethan tal vez se siente arrepentido de nosotros. Trató de detener a Katy, pero fue Nell quien habló. Eso fue hecho por Rebecca. Katy miró a Nell estupefacto. Ethan estaba sorprendido. Y sentí una emoción de venganza. Fuiste tan insistente en pedir en un restaurante de lujo. Pedí lo suficiente para una familia de 3, por lo que la pizza que comiste no era del restaurante de lujo que Rebecca estaba entrenando para hacerse cargo de sus padres. Restaurante de lujo cuando era joven. Ella es prácticamente una profesional y ha practicado durante años mientras tú estabas fuera. Rápidamente la preparó. La pizza que comiste era casera de Rebecca. La nuestra es del restaurante de lujo, pero el sabor es casi el mismo, tal vez incluso mejor, Nell. Dije esto y le di un mordisco a mi pizza del plato del gato. De hecho, me había entrenado para convertirme en pizzero en el pasado. Mi padre era estricto y perfeccioné mis habilidades a través de la práctica constante y la crítica hasta alcanzar la perfección. Ethan, ¿es cierto? La familia de Rebecca era dueña de una final del restaurante. Es cierto, solía ir allí a menudo cuando era niño. Su pizza era definitivamente exquisita. El Katy tembló sorprendido por este giro inesperado. ¿Qué pasa con tu actitud hacia Rebecca después de prepararte para recibirte con pizza? Le faltas el respeto y exiges pizza de restaurante de alta gama. Que eso es simplemente escandaloso. Nell normalmente estalló en silencio. La ira Kat retrocedió ante el arrebato de Nell, pero todavía tenía la energía para replicar. No sabía que no es mi culpa que hayas pedido pizza. Nunca dije que quería pizza. Me sentí frustrado más allá de las palabras por la negativa del gato a admitir su culpa. Mi enojo cuando Ethan la fulminó con la mirada, aparentemente a punto de gritar. Decidí revelar mi carta de triunfo. He estado escuchando esta conversación, Katy. ¿Cómo pudiste ser tan grosero con Rebecca?
Patty se congeló ante el sonido de la voz de su madre apareciendo de repente. No fue mi intención, le mostré a Kat el teléfono donde estaba su madre Wendy en la llamada. Llamé a Wendy tan pronto como llegó Kat, dejándola escuchar el comportamiento del gato. Wendy regañó, no seas irrespetuoso con Rebecca. No te crié para que fueras así. Esto y si continúas con este comportamiento atroz no serás bienvenido a casa. Terminó la llamada bruscamente. Cady probablemente nunca imaginó que pondría a su propia madre en contra de sí misma por un momento, tembló en shock, entonces está bien, no vendré a esto. Está bien, es una pena no ver nietos, pero puedes encontrar a alguien más cuando estés listo, dije y Nell asintió en silencio. Continuamos comiendo la pizza de alta gama solo nosotros tres. Después Ethan se divorció, Cady cansado de su comportamiento. Su matrimonio ni siquiera duró un año. Es mejor estar soltero que vivir con tanto estrés, concluyó después de romper con Cady. Ethan parecía algo aliviado y concentrado en su trabajo. Mientras tanto, Cady fue regañada duramente por sus padres cuando regresó a casa. Todavía estoy en contacto con cuando y nos hemos convertido en amigos que nos conocemos. Para el Wendy, una generación mayor que Cad, tiene un carácter sólido a diferencia de Cady. Ella planea monitorear a Cady de cerca hasta que pueda manejar las responsabilidades del hogar y conseguir un trabajo decente. Solo puedo esperar que Cady no se desvíe del camino nuevamente. Pronto con Nell y Ethan tengo muchas ganas de que lleguen estas vacaciones familiares tan necesarias. Olivia, eso es todo lo que obtienes. Me debes $700 por las bolas de masa en la celebración del cumpleaños de Karen, una reunión a la que nunca antes